Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por ver este video. En esta ocasión estoy respondiendo a la pregunta: ¿es bíblico orar por los gobernantes para que se conviertan? ¿Es bíblico orar por todos los hombres para que vengan a Jesucristo? A lo mejor para ti como para mí es bastante obvio, pero algunos hermanos en la fe dudan respecto a este tema, que si es bíblico orar por arrepentimiento y específicamente por conversión de los poderosos, de los gobernantes o, como dice Pablo, de los que están en eminencia. Hoy vamos a explorar a través de las Escrituras qué nos dice la palabra de Dios. Antes de entrar al tema, la Escritura nos habla mucho de la oración. Y específicamente cuando entramos al Nuevo Testamento y a las epístolas, nos habla mucho acerca de la oración de intercesión. Y aunque en su mayoría, por no decir que casi en el 90%, cuando se habla de orar en el contexto de una epístola, se habla a favor de los hermanos de la iglesia local o del cuerpo de Cristo. Pero cuando llegamos a las cartas de Timoteo y específicamente la primera carta, capítulo 2, Pablo nos habla de la oración de intercesión por los no creyentes y por los gobernantes. Esto es muy interesante, ya que enriquece la teología, porque si no tuviéramos este fragmento de la Escritura, no encontraríamos algún indicio de orar por los gobernantes respecto a salvación, porque Romanos 13 nos habla de que debemos sujetarnos a los gobernantes porque los gobernantes son puestos por Dios. Primera de Pedro nos habla de que le debemos honra al rey. Tito nos habla de que estemos dispuestos para toda buena obra. Las Escrituras en diferentes áreas sí nos hablan respecto a nuestro deber como ciudadanos. Jesucristo también nos dijo que dar al César lo que es del César, y también cuando nos habla de que seamos luz y sal, lo habla en un contexto social, de que la gente tiene que ver nuestras buenas obras y demás. Pero Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 nos habla acerca de la necesidad de orar por los no cristianos y por los gobernantes. Por eso este versículo y específicamente estos capítulos de Pablo a Timoteo enriquecen mucho la teología respecto a la oración de intercesión por los no creyentes. Vamos a leer lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2. Dice Pablo en el versículo 1, exhorto ante todo. Ahí está hablando ya en primera persona, porque cuando le habla a Timoteo respecto a los deberes de un pastor, él le dice exhorta, reprende, pero ahora aquí él habla en primera persona, exhorto, o sea, con la autoridad que tiene Pablo, ante todo. O sea, es algo de preeminencia esto que nos va a decir, a que se hagan rogativas, súplicas en otras traducciones, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea que nuestro deber como cristianos, o lo que nos está exhortando Pablo, es a orar, a hacer plegarias, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es decir, que no solamente tenemos que orar a favor de su conversión, también como acciones de gracias, orar por aquellas personas que hacen un bien social, que nos ayudan, aún por nuestros vecinos, dar gracias a Dios por las personas que nos rodean. Debemos hacer ese tipo de oraciones, que cada una tiene su fin y tiene su enseñanza. Y hoy estamos enfocándonos precisamente a la oración de intercesión a favor de gobernantes y de no creyentes para que se conviertan a Jesucristo. Y en el versículo 2 nos da ese listado, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, tenemos que orar por ellos. Y ahí nos da una razón de la por qué es bueno orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuestro deber de orar por ellos también es algo que beneficia a la iglesia y al creyente. Y esto es para que nosotros podamos vivir una vida cristiana en completa libertad, ya que si analizamos las persecuciones a nivel mundial, vemos que el problema que ellos tienen es que precisamente los reyes o los gobernantes censuran su fe, censuran su vida piadosa, de tal manera que el evangelio muchas veces no puede avanzar debido a la oposición de los reyes. Y muchos de esos hermanos inclusive dan su vida por sus ideales. Por ello Pablo nos exhorta a nosotros que debemos orar no solamente por los reyes
o por los gobernantes de mi nación, sino por todos, porque al final de cuentas la iglesia de Cristo está en los 4 hemisferios. Recordemos que la iglesia de Cristo es de toda lengua, tribu y nación. Entonces mi deber como cristiano es orar por la conversión y orar a favor de mis hermanos que están en Medio Oriente, que están en Asia, que están en Europa, en América Latina y en mi país, para que sus gobernantes no legislen leyes las cuales los opriman y no los dejen vivir en esa libertad y en esa práctica piadosa de su fe. Entonces vemos una importancia para orar. Por tanto podemos decir que sí es bíblico orar. Ahora tenemos que respaldar que es bíblico orar para que se conviertan. Ya hemos visto en estos 2 versículos que no solamente es bíblico orar, sino que es un deber, nos está exhortando Pablo a hacerlo, todos nosotros, y orar en un sentido también de ser de acciones de gracia, rogativas, peticiones. Hay muchas áreas que tenemos que cubrir en la oración como cristianos ante la sociedad y ante nuestro prójimo. Y en el versículo 3 nos da una razón del por qué es bueno orar. Versículo 3, porque esto es bueno, ¿qué? Orar a favor de ellos, a favor de los gobernantes, para que se conviertan, para que permitan que nuestros hermanos vivan una vida piadosa, porque esto es bueno y aparte agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Nos da una razón, esto es bueno y a Dios le agrada. Entonces yo tengo que hacer como hijo de Dios a lo que Dios me ordene y a lo que Dios le agrada. Ese es mi deber como cristiano y eso es también que yo ore por mis gobernantes. Y ya nos da una razón muy poderosa en el versículo 4 acerca de su voluntad de Dios, el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ya en el versículo 4 nos revela también cuál es esa función de la oración, de peticiones, de acciones de gracias respecto a los gobernantes y las personas, y es para que vengan al conocimiento de la verdad, o sea, para que sean salvos, en palabras de Pablo. Entonces sí es bíblico orar por los gobernantes, sí es bíblico orar para que sean salvos, y sí es bíblico orar por todas las personas para que se conviertan en Jesucristo. Muchos argumentan, es que solo Dios da el arrepentimiento. Pues precisamente por eso debemos orar, porque no es por nosotros, sino es por el Señor que trae la convicción de pecado. Y esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Precisamente ante nuestra incapacidad de convertir a las personas, debemos que abandonarnos a Dios por medio de la oración, haciendo esa rogativa, rogándole a Dios su favor por las personas. Recordemos que la oración del justo puede mucho. Nos dice Juan capítulo 16 versículo 8. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. O sea, es la tercera persona de la Trinidad la que convence al mundo de su pecado. Por eso nuestra dependencia a Dios en oración. Señor, concédeles el arrepentimiento, que se conviertan de sus malos caminos, para que podamos vivir una vida piadosa, para que nuestros hermanos que están en persecución puedan vivir su fe libre y piadosamente. Por eso hay una urgencia en el que oremos por los gobernantes y por todos los hombres. Muchas veces nomás nos encapsulamos en nuestra propia oración, o muchas veces ni siquiera oramos, y hay mucho trabajo en la oración. Yo debo orar por todos los gobernantes de la tierra, de todos los países, para que donde se está predicando el Evangelio, nuestros hermanos puedan vivir una vida piadosa, puedan dar testimonio de su fe y no lo censuren, y el Evangelio cada día pueda crecer y pueda traer esa luz a las naciones. Tenemos un deber. Por eso Pablo dice exhorto, es una exhortación que Pablo nos está haciendo. Y también agrega ahí el versículo 8 del Evangelio de Juan, dice, y convencerá al mundo de pecado, de justicia. Según ¿qué nos dice Romanos 13? Que los gobernantes están puestos para ellos establecer esa justicia, castigar lo malo. Entonces, qué mejor que con un corazón piadoso, con un corazón temeroso de Dios hagan las cosas, porque esa es la razón por la cual muchas veces impera la maldad y la impunidad, porque no son temerosos de Dios, por eso no tienen un sentido de justicia, cuando se supone que Dios les dio esa autoridad para que castigaran a los malos. Entonces, por eso sí es importante que oremos para que el Espíritu Santo traiga esa convicción a los gobernantes y a todas las personas que no conocen a Jesucristo. Y gracias a ese texto podemos decir que sí es bíblico orar a favor de la conversión de los gobernantes
y sobre todo de las personas que no conocen a Jesús, para que vengan a sus pies. Y eso también nos hace ver lo asombroso de Dios, que su deseo es que todos se arrepientan. Por eso nuestro deseo también debe estar acompañado de la oración y la predicación del Evangelio, porque también Dios no lo hace divorciado de los medios que nos ha dado. El medio por el cual también se arrepienten es por medio de la predicación del Evangelio. Tenemos que predicarles, tenemos que orar por ellos, y Dios hará la parte que le corresponde. Y esto también, la responsabilidad humana al creer y al aceptar al Señor Jesucristo como Señor, como supremo salvador de sus vidas, para vivir una vida obediente y agradable delante de Él. Así que, mis hermanos, es bíblico e inclusive debemos hacerlo. Oremos por nuestros hermanos que están en Medio Oriente, que están en Oriente, que están en América Latina, en Europa. Oremos por cada una de sus gobernantes y por cada una de esas personas, porque ellos hasta la fecha sufren persecución, sufren maltrato, persecución de toda índole. Así que, hermanos, es tiempo de que nosotros realmente apliquemos la verdad de Dios a nuestras vidas, orando en todo tiempo, con toda súplica, como también dice el apóstol Pablo, y sobre todo orar a favor de esos gobernantes que gobiernan el mundo, porque muchos de ellos no conocen a Dios, no son temerosos de Dios. Nuestro deber es predicar y es orar por ellos. Muchísimas gracias por ver este video. Compártelo y también te exhorto, como el apóstol Pablo, a que ores por mí, por todos los hombres. Oremos unos por otros. Ora por los gobernantes, ora por tus gobernantes y ora por nuestros hermanos, para que su fe no les falte y para que ellos sigan perseverando ante un gobierno que es opresor, que ellos sigan siendo esa luz y esa sal del mundo. Dios los bendiga ricamente. Gracias por ver este video. Suscríbete a este canal y sigamos orando. Bendiciones.